El darwinismo. Aunque la teoría de Lamarck parecía convincente, Darwin demostró con su teoría de la evolución que no era correcta. Darwin desarrolló dos teorías básicas. 1. Variedad de la descendencia. Darwin se dio cuenta de que no todos los descendientes son iguales, aunque sus características básicas se transmiten de generación en generación. 2. Selección natural. Se observa que las diferencias entre los individuos pueden tener mucha importancia. Para sobrevivir, ya que los individuos que menor se adapten tendrán más posibilidades de sobrevivir que los que no. Que mejor se adapten tendrán más posibilidades de sobrevivir que los que no. Con estas teorías, Darwin demostró el proceso de la evolución de las especies. Así todo, la teoría sintética de la evolución. Darwin no pudo explicar el mecanismo de la herencia de por qué los padres transmiten sus rasgos a los hijos. Esto lo demostró Gregor Mendel. Así todo, Darwin no pudo explicar el mecanismo de la herencia, de por qué los padres transmiten sus rasgos a los hijos. Esto lo demostró Gregor Mendel en sus teorías sobre la herencia. Y posteriormente el descubrimiento del ADN. Con la ciencia de la genética se pudo aclarar cómo se transmiten estos rasgos en generaciones. Nuestros primeros ancestros. Con la aparición de los primeros homínidos, aparece también grandes cambios climáticos en la Tierra, Europa y África. Bueno, eso da igual. Los cambios en la anatomía de los homínidos. El caminar sobre los pies aportó otros cambios en esqueletos de los homínidos. Por ejemplo, la pelvis se hizo estrecha y a la hora de parir presentó más dificultades que el resto de los primates. Que tienen un parto más rápido y sencillo. Otra transformación importante fue el desarrollo de las manos, que nos permitía el manejo de utensilios y herramientas. Pero el cambio clave en la evolución del hombre fue el aumento del cerebro. Fue gracias al caminar derecho y a la modificación de la mandíbula, pero todo más importante también es el lenguaje.
El lenguaje ayudó a desarrollar la técnica en la que el hombre pudo dominar el fuego y fabricar herramientas. Con la aparición del lenguaje, el hombre da un gran paso en su evolución. Es capaz de comunicarse con sociedades de su entorno. El dominio del lenguaje hace posible que el hombre domine su entorno, ya que percibe lo que hay a su alrededor como entidades reales que existen independientemente del mismo. La aparición del lenguaje, el hombre da un gran paso en su evolución. Es capaz de comunicarse con sociedades de su entorno. El dominio del lenguaje hace posible que el hombre domine su entorno, ya que percibe lo que hay a su alrededor como entidades reales que existen independientemente del mismo. Somos seres sociales. Ser sociales nos define como seres humanos. Sin esa relación social no podríamos haber llegado a donde estamos. El dominio del lenguaje ha sido la herramienta imprescindible para ello. El proceso de socialización, cultura y sociedad, cultura. El proceso de socialización. Con el tiempo, el ser humano se convierte en miembro de una cultura específica. Este proceso se llama socialización, lo que nos permite formar parte activa de nuestro grupo social. Con el tiempo, el ser humano se convierte en un miembro de una cultura específica. Este proceso se llama socialización, lo que nos permite formar parte activa de nuestro grupo social. Los elementos de la cultura. Los elementos de la cultura son ideas, conjunto de conocimientos que compartimos con nuestro grupo social, temas médicos, agrícolas, políticos, etc. Normas, reglas, leyes y costumbres que organizan la vida en sociedad. Reglas, leyes y costumbres que organizan la vida en sociedad. Instituciones, prácticas sociales que se mantienen en el tiempo. Prácticas sociales que se mantienen en el tiempo. Una escuela, un hospital son un ejemplo de instituciones. Objetos. Los objetos que construyen los hombres forman parte de su cultura. Los objetos que construyen los hombres forman parte de su cultura. Técnicas. Son los procedimientos que el hombre utiliza. Para satisfacer sus necesidades. Cocinar, construir. Vale. Universales culturales. Los rasgos adquiridos, como el idioma o la forma de vestir, caracterizan la sociedad en la que vivimos. Pero hay características que compartimos con otras sociedades. Son las universales culturales: el matrimonio, los valores morales o familiares, derecho a la propiedad. Los rasgos adquiridos, como el idioma o la forma de vestir, caracterizan la sociedad en la que vivimos, pero hay características que compartimos con otras sociedades, como son las universales culturales:
El matrimonio, los valores morales o familiares, derecho a la propiedad. Vale. El etnocentrismo. Esta actitud se lo digo al final. El relativismo cultural, donde se mantiene la idea de que todas las culturas son buenas y no se critica ninguna por sus características. El etnocentrismo, que juzga a otra cultura y cree que su cultura es superior a las demás. Multiculturalismo e interculturalismo. Vale. La sociedad ideal según Platón. Los que tienen un carácter, en su obra La República, una sociedad ideal según Platón, ética y política. En su obra La República, Platón dice que la sociedad debería estar gobernada por filósofos y cada persona se tendría que dedicar a la actividad más adecuada a su carácter. Y cada persona se tendría que dedicar a la actividad más adecuada a su carácter. Los que tienen un carácter dominado por el apetito, deberían dedicarse a la producción de bienes, agricultura, artesanía, comercio. A los que tienen un carácter dominado por el apetito, deberían dedicarse a la producción de bienes, agricultura, artesanía, comercio. Los que tienen un carácter violento. Son combativos y deberían ser soldados. Los que tienen un carácter violento, son combativos y deberían ser soldados. Los que tienen un carácter racional. Se deberían dedicar al gobierno, ya que son más propensos al conocimiento y la sabiduría. Los que tienen un carácter racional se deberían dedicar al gobierno, ya que son más propensos al conocimiento y la sabiduría. Vale. Según Maquiavelo, en su libro La política debe ir separada de la moral para conseguir el bien común de una sociedad. Según Maquiavelo, en su libro Principito, la política debe ir separada de la moral para conseguir el bien común de una sociedad. La política debe ir separada de la moral para conseguir el bien común de una sociedad. Así, los mandatarios podrían justificar la mentira o el asesinato para conseguir beneficios en la sociedad. Podrían justificar la mentira o el asesinato para conseguir beneficios en la sociedad. Tras esta separación de conceptos, los filósofos desarrollaron la ciencia política. La ciencia política nos enseña el funcionamiento de las distintas sociedades, pero no nos dice la forma más adecuada para dirigirlas bien. De esto se ocupa la filosofía política. Vale. Hobbes consideraba que el ser humano
en estado natural, estaba siempre en guerra con los demás hombres. Hobbes consideraba que el ser humano en estado natural estaba siempre en guerra con los demás hombres. Crearon sociedades y pusieron a un rey, que estaba por encima de todas las leyes. Locke estaba en contra de esta teoría. Pensaba que el hombre tenía derecho de vivir en libertad y derecho a la propiedad. Para tener estos derechos, el hombre se juntó con la sociedad. El poder se reparte en varias personas. Nadie está por encima de las leyes. Modelo de monarquía parlamentaria. Rousseau decía que el hombre era feliz. Rousseau decía que el hombre era feliz estando en estado natural, pero cuando llega la propiedad, surgen los enfrentamientos. Si los gobernantes no cumplen, deben ser sustituidos. Rousseau decía que el hombre era feliz estando en estado natural, pero cuando llega la propiedad, surgen los enfrentamientos. Si los gobernantes no cumplen, deben ser sustituidos. Kant decía que los hombres tienen una parte social. Kant decía que los hombres tienen una parte social y una egoísta. Por eso deben guiarse por el sentido común. Kant decía que los hombres tienen una parte social y una egoísta. Por eso deben guiarse por el sentido común. Ahora, el sistema político, Montesquieu divide el poder en tres partes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y ahora voy con... El esencialismo. El esencialismo, mejor lo leo. La esencia se refiere a las características de una cosa y hacen que sea lo que es y no una cosa diferente. La esencia explica qué es una cosa. La esencia se refiere a las características de una cosa y hacen que sea lo que es y no una cosa diferente. Los filósofos que piensan que la esencia tiene prioridad sobre la existencia se llaman esencialistas. Los filósofos que piensan que la esencia tiene prioridad sobre la existencia se llaman esencialistas. Los filósofos que piensan que la esencia tiene prioridad sobre la existencia se llaman esencialistas. Para ellos, la esencia está separada de la existencia. Para ellos, la esencia está separada de la existencia. A Platón o Agustín son esencialistas. Para los esencialistas,
de la esencia existe por sí misma. Vale. Según ellos, los seres que existen están compuestos de esencia y existencia y hacen posible la realidad. Según ellos, todos los seres que existen están compuestos de esencia y existencia y hacen posible la realidad. Los pensadores existencialistas creen que la existencia tiene prioridad sobre la esencia. Los pensadores existencialistas creen que los pensadores existencialistas creen que la existencia tiene prioridad sobre la esencia. Según ellos, el ser humano no tiene esencia. Según ellos, el ser humano no tiene esencia definida, ya que las personas creamos lo que somos a lo largo de nuestra vida. Según la teoría de los universales, existe una realidad independiente. Existe una realidad independiente que califica a unos elementos con una condición común. El nominalismo es una filosofía que afirma que los universales no son más que un nombre para definir a diversos individuos, con algo en común. Punto. Son nombres que no tienen existencia más allá del lenguaje. Son nombres que no tienen existencia más allá del lenguaje. No. Descartes no era un escéptico. Descartes y la duda metódica. Vale. Descartes construyó una nueva filosofía en la que buscaba verdades indudables. Su método consistía en ponerlo todo en duda. Este método se llama la duda metódica cartesiana. Descartes construyó una nueva filosofía en la que se buscaba verdades indudables. Su método consistía en ponerlo todo en duda. Punto. Este método se llama duda metódica cartesiana. Punto. El método de la duda cartesiana la hacía dudar de todo lo que percibía con los sentidos. Tampoco los conocimientos son fiables. Hasta los sueños son puestos en duda. La primera verdad indudable. Lo que pretende Descartes es encontrar alguna verdad que sea indudable. Hay una verdad indudable. Si yo pienso y dudo, si me planteo estas preguntas, por fuerza yo he de existir. Si yo pienso y dudo, si me planteo estas preguntas, por fuerza yo he de existir. Pienso, luego existo. Mi existencia es la primera verdad. Es tan cierto que nada me hace dudarlo. Mi existencia es la primera verdad. Es tan cierto que me hace dudarlo. Vale.
Las tres substancias cartesianas. Para Descartes, la substancia es lo que existe por sí mismo. La primera substancia es la conciencia mental del individuo, el yo. Descartes cree que las cosas materiales son una realidad con substancia extensa y ocupa un espacio. Sin embargo, el pensamiento es inmaterial y no ocupa espacio. Dios es una substancia infinita. La teoría de las ideas. Platón pensaba que las esencias existen por sí mismas. Platón pensaba que las esencias existen por sí mismas. Son trascendentes porque están más allá de la realidad que podemos percibir con los sentidos. Platón llama a estas realidades ideas. Son trascendentes porque están más allá de la realidad que podemos percibir con los sentidos. Platón llama a estas realidades ideas. Platón creía que las esencias o ideas no cambian nunca y existen independientemente de nosotros. Las cosas imitan a las ideas. Platón afirma que las ideas son más reales que las cosas, ya que las cosas solo son porque copian la idea que imitan. Platón afirma que las ideas son más reales que las cosas, ya que las cosas solo son porque copian la idea que imitan. La auténtica realidad son las ideas y son siempre idénticas e inmutables. La auténtica realidad son las ideas y son siempre idénticas e inmutables. Los sentidos nos engañan, por lo que no podemos confiar de ellos. El dualismo platónico. Platón es dualista, por lo que afirma dos realidades diferentes, el mundo sensible y el de las ideas. Platón es dualista, por lo que afirma dos realidades diferentes, el mundo sensible y el de las ideas. El conocimiento de las ideas. El conocimiento de las ideas. Según Platón, las personas conocemos las ideas porque las tenemos en nuestro interior. Según Platón, las personas conocemos las ideas porque las tenemos en nuestro interior. Vale. Definiciones de monista, pluralista, etc. Vale. Monista. Monista son los filósofos que afirman que la realidad es única. Monistas son los filósofos que afirman que la realidad es única. Monistas son los filósofos que afirman que la realidad es única. Ejemplo, Anaximandro. Punto. Pluralismo. Los filósofos pluralistas sostienen que la realidad es múltiple. Los filósofos pluralistas sostienen que la realidad es múltiple. Ejemplo, Empédocles. Idealistas o materialistas. Idealistas. Vale. Los filósofos idealistas creen que la realidad última es espiritual y está formada por ideas. Idealistas, Los filósofos idealistas creen que la realidad última es espiritual y está formada por ideas. Los filósofos idealistas
creen que la realidad última o la última realidad es espiritual y está formada por ideas. Ejemplo, Platón. Ejemplo, Platón.